a la distancia. Hablamos, perfecto, hablamos. Que me venían a entregar una silla a una amiga ahí, una silla de ruedas. Y uno agradece a los amigos, siempre va a agradecer a los amigos que se prestan con nosotros. Y te decía, Pablo, el tema del apruebo. Nosotros creamos un programa que se llama Un plebiscito para un nuevo Chile, porque estamos invitando a la gente del rechazo y a la gente del apruebo. Porque si gana el rechazo, porque el partido hay que jugarlo, vamos a construir un nuevo Chile a partir del rechazo. Pero si gana el apruebo, también tenemos que construir un nuevo Chile, lo tenemos que construir entre todos, Pablo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Hernán. Bueno, partir también haciendo tu comentario, creo que las preocupaciones de los chilenos principalmente tienen mucho más que ver con eso que te acaba de suceder a ti, con algún vecino, con alguna persona que te lleva una silla de ruedas, cómo somos solidarios unos con otros. Así Y es. después, mucho después, están estas discusiones que son más macros, creo yo, Sí. del tema constituyente, que sin duda yo creo que es importante porque refleja una serie de inquietudes que tienen los chilenos respecto a sectores y a áreas de nuestra vida y de nuestra sociedad y del gobierno, del Estado, y cómo enfrentamos este desarrollo. Sí. Efectivamente, como tú dices, tenemos un partido que jugar, una definición nacional que tener en términos del apruebo o del rechazo. Sí, Pero así es. yo quiero remarcar que más allá del resultado de un plebiscito constituyente como este, Sí. lo que venimos haciendo desde siempre, digamos, es nuestro rol, todas las autoridades y todos los chilenos, es construir permanentemente nuestra sociedad, hacer las reformas necesarias. Así es. Y eso va a ocurrir, como tú dices, con el apruebo, con el rechazo, y ya está ocurriendo ahora y va a seguir ocurriendo después. ¿Ah? Incluso después de que aprobemos una nueva constitución, las reformas y la forma en que Chile modifica y desarrolla, ¿cierto? Y mejora su institucionalidad es algo que tenemos que hacer siempre. Y yo estoy en la postura del apruebo, creo que Chile tiene que siempre, una autoridad siempre tiene que darse la oportunidad y confiar en la democracia y en que los chilenos tomen las decisiones informadamente. Uno tiene que velar porque la democracia sea participativa, con que las reglas del juego estén claras para todos, Así pero es. nunca restarse de una discusión, por muy profunda y por muy absoluta que sea. ¿Te fijas? O sea, uno tiene que permitirle a que Chile siempre se reformule o se replantee ciertas cosas que son estructurales. Entonces, por eso, ese es el gran argumento por el cual yo estoy en el apruebo. Más allá de que se ha remarcado mucho esta división o eventual diferencia que existe en el sector de la centro-derecha respecto al plebiscito, pero en donde no creo que haya muchas diferencias, y lo hemos conversado muchísimo, es en el contenido de la nueva constitución que necesitamos, ¿ah? O en las modificaciones que hay que hacerle a la constitución que tenemos. Entonces ahí yo por lo menos mi gran bandera y mi gran trabajo estos meses ha sido eso, porque esta discusión se acaba el 26 de octubre. Y lo que viene de ahí, y lo que deberíamos haber venido ya desarrollando desde antes, nosotros participamos en el proceso constituyente o en las consultas constituyentes que hizo la presidenta Bachelet en el gobierno pasado, o sea, siempre hemos estado disponibles para canalizar, para informar y acoger lo que la ciudadanía, en este caso, defina democráticamente. Así es. Sí, oye, y lo otro es que es una, aquí a Jimena, aquí va entrando la senadora, aquí está entrando la senadora Muy Rincón, de a poquito se van a ir juntando, son las 18:23, a esta hora, ahí está la senadora, preciosa como siempre, la senadora, ¿cómo está? Hola, preciosa, ¿cómo estás? Linda, ahí. Bien, hola Pablito, hola Hernán, mil perdones por la demora, pero estaba en No, otra reunión. me imagino, Jimena, siempre. pero qué flamante Sí, tu presencia. nos dejó el corazoncito ahí latiendo ahí. ¿Cómo están? Belleza Bien. pura, bien. Hola, ¿cómo estás, Jimena? Muy bien por acá. Bien, media cansada, pero porque hemos estado con una agenda bien intensa. Así pero es, bien. así es. Bueno, estábamos conversando con Pablo, que bueno, usted ha estado con nosotros, pero en otra instancia, y estamos con este programa, Un plebiscito para un nuevo Chile, un programa, senadora, que generamos los jueves, pero hubo tanta demanda que lo tuvimos que hacer 2 programas. Estamos haciendo el día lunes y el día jueves. El lunes estuvo el presidente de la Democracia Cristiana, don Facha, ahí junto al senador Coloma.
Porque se nos viene una fecha súper histórica, senadora. Una fecha que muchos, nuestros nietos van a hablar. Oye, mi abuelo estuvo en esa época, votó por una nueva constitución cuando se le llamó al pueblo en general a votar por una nueva constitución. Porque las constituciones que se han hecho siempre entre pocas personas. Y esta vez va a ser el pueblo quien elija a los constituyentes y, por supuesto, esta nueva constitución va a ser hecha entre todos, para una casa, para todos, senadora. Efectivamente, de hecho, si uno mira la historia republicana de nuestro país, ni siquiera la Constitución del 25, que había sido pensada en un sistema con elección de quienes la escribieran, finalmente se materializó así y fue a través de una comisión, como había sido con todos los otros textos anteriores a ella. Así que esta es de verdad la primera vez de manera histórica que va a ser escrita por la ciudadanía a través de un mecanismo o 100% constituyente o mitad constituyente y mitad de parlamentaria. Y eso habla de que los tiempos cambian y yo cuando pienso en lo que va a ser esto, no solo me emociona, sino que creo que es una tremenda oportunidad para nuestro país si lo hacemos bien. Así es, y hemos hablado harto, Pablo, y lo hablábamos recién, que este país lo construimos entre todos. A mí me ha dado gusto ver el Parlamento en votaciones pero muy potentes, como fue el tema del 10%, donde ustedes, como la centro derecha, se allanaron a apoyar una iniciativa que en el fondo, al correr de los tiempos, vamos a decir siempre que no es una buena medida. Yo también tuve que retirar parte de ese 10%. Y que voy a tener que recurrir para no apagar los micrófonos, porque estamos todos en crisis. Pero también era una alternativa que le ha servido a mucha gente. Esperemos que le haya servido a mucha gente. Y esperemos que esa situación que vivimos del 10%, donde todos estuvieron juntos, en esta vez también para crear esta nueva constitución, Pablo, estemos todos juntos y dejar de lado un poco las diferencias políticas para ir en pos de un mejor país, Pablo. Sí, a ver, dos cosas. La primera es que yo creo que uno siempre, esto se trata también mucho de expectativas, ¿ah? De que la gente se ilusiona con ciertas cosas, ve un sueño reflejado en este proceso constituyente. Yo creo que es bien importante ser responsable también con ellos, ¿ah? Porque en general el Parlamento y nuestras instituciones están muy desprestigiadas justamente por eso, por un choque permanente entre las expectativas de las personas y las realidades de los cambios que realmente se pueden aplicar. Así es. Entonces, yo creo que el proceso constituyente, yo estoy a favor de que lo desarrollemos, que seamos totalmente abiertos, que haya una participación lo más amplia posible en términos de las propuestas, en términos de sociabilizar estas cosas con la ciudadanía, pero hay que ser claros en los mecanismos para que la gente no sienta que ellos, cada uno, va a poder consagrar lo que sueña en la Constitución. Acá tenemos que aprender a convivir con nuestras diferencias. Tenemos que aprender a convivir con lo que se separa y nosotros como los representantes, sean mixtos o sean una convención totalmente elegida, tienen que hacerse responsables de canalizar eso y fundirlo y convertirlo en un elemento constitucional real, concreto. No esta cosa que yo creo que es peligrosa cuando se genera un sueño tan... pensando en que se van a solucionar todos los problemas de Chile, y ahí yo siempre he sido responsable. Mi posición por el apruebo es esa, tratar de transparentar, estar siempre disponible como autoridad a conducir las inquietudes, a que la ciudadanía y la democracia funcione, pero siempre responsable con lo que se promete. Sí, tiene razón, Pablo, y lo hemos conversado, y lo conversamos una vez, parece que cuando estuvo la senadora, y lo hemos conversado con hartos parlamentarios. Esto de la Constitución no podemos esperar que se termine en 1 año y medio, 2 años, cuando venga el plebiscito revocatorio. Tenemos que generar las leyes para ir acortando la brecha de la desigualdad, senadora. No es necesario que esperemos estos 2 años para mejorar un montón de cosas que se pueden mejorar a través de las leyes, senadora. Yo creo que son dos discusiones distintas y complementarias, y lo uno no quita lo otro. Primero decir, y creo que es importante, y lo voy a decir de entrada en esta conversación, que agradezco, Hernán, porque es verdad un placer estar contigo en la radio. Gracias. Y compartir con Pablo. Primero decir que a mí me gustaría que el gobierno asuma un tema que es tremendamente relevante, y es que en este proceso tienen que participar todos. Y para que todos participen, por la importancia que tiene,
debieran resolver cómo participan quienes están con un PCR positivo de COVID y no los dejan fuera. Y lo digo porque es tan importante la decisión que vamos a tomar el 25 de octubre, que es fundamental poder habilitar el voto a través de papeleta, como lo hacen otras democracias en el mundo desde hace ya muchos años, y así evitar el que se quede un número importante de hombres y mujeres que van a querer participar, pero que por su condición de COVID positivo no pueden concurrir a los locales de votación y no se les está implementando una alternativa para que expresen su opinión. Y a mí me encantaría que eso sea un tema que se resuelva. Hay tiempo, se puede hacer. En el Parlamento hemos demostrado nuestra rapidez cada vez que se demanda y por lo tanto el problema no está en nosotros y está más bien en la decisión del Ejecutivo. ¿Qué es lo que hice yo? Presenté junto a otros colegas una reforma constitucional para habilitar en esta oportunidad ese voto. Dicho aquello, tal como lo dice Pablo, yo creo que tenemos que pensar en cuál es el marco jurídico de norma constitucional que queremos para el país. Y hay cosas que, claro, que van a ser modificadas después en leyes o durante este tiempo en leyes, sí, pero hay otras que son fundamentales de asumir como desafío en la Constitución. Y voy a nombrar solo dos para ilustrar esto. Y en esto me va a entender Pablo. El gobierno, desde que asumió, ha dicho que los niños son primero, que son lo más importante de su gestión. Bueno, nosotros creemos que en la Constitución hay que garantizarles a los niños el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, sí, y esas cosas tienen que estar con nombre y apellido de niño. Así. Y ahí me voy a otro extremo, las mujeres. Las mujeres no están en nuestro actual texto constitucional reconocidas en la dimensión que tienen en lo económico, en lo social, en su representación, en los cargos, y yo creo que eso es parte de esta nueva Constitución. Las leyes darán forma a eso después, pero en la Constitución misma esto tiene que estar garantizado. Y esos son los debates que vamos a tener, son debates marcos, debates de lineamiento de lo que son las leyes positivas. Y eso es una discusión que creo que tenemos que ser capaces de encontrar los acuerdos. Y por eso para mí no es dramático el tema de los 2/3, no es dramático el tema de la hoja en blanco, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque creo que todo lo que nos parezca adecuado de las constituciones para atrás, no solo la del 80, sino que la del 25, la del 33, vamos a recogerlo. Así es. Y todo aquello que nos parezca interesante y relevante de otras experiencias, de España, de Alemania, de Colombia, lo vamos a recoger. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a adecuar un texto a nuestra realidad, a nuestra idiosincrasia, y eso obviamente la va a hacer particular. Sí, senadora, porque, bueno, contarle que aquí en H Radio le hicimos un lugar a las mujeres, todos los viernes, a partir de las 11 hasta las 12, solo ellas, todo para ellas, en el sentido de que van a hablar de la mujer en la política, la mujer en la sociedad, la mujer en la cultura, en la música. Las mujeres tienen un espacio en H Radio, se lo entregamos ya, el primer capítulo, 2 capítulos ya van. Así que, ¿por qué? Porque ustedes se merecen muchos espacios en muchos lugares para debatir los temas de ustedes, las mujeres. Así que nosotros aquí le hicimos un espacio. Pablo, en 1833 fueron 7 personas, en 1925 fueron 15 personas, en 1980 fueron 7 personas. Y esta nueva constitución la queremos hacer si es que se aprueba, ¿no es cierto?, que sea elegida completamente los constituyentes, serían en 150 personas. Entre ellas apareció una persona de la centro derecha que estaba reflexionando, tenía sus problemas, pero apareció nuevamente, que es Pablo Longueira. Y Pablo Longueira viene inmediatamente, yo apruebo y voy y al primer candidato a la constituyente. Y también apoyando a Joaquín Lavín que está también por el apruebo. ¿Qué te parece a ti el primero que políticos que en algún minuto, como Pablo, estaban en reflexión o estaban alejados un poco de la primera línea de la política, vuelvan con esas ganas de querer participar y querer... porque aquí cabemos todos, insisto, en este programa siempre hablamos, vamos a hablar siempre que aquí caben todos. Hemos tenido a Pablo, a su tío, a José Antonio Casa, aquí ha estado 4 veces en la radio. Porque él está absolutamente por el rechazo, pero él también tiene micrófono en esta radio, Pablo. No, yo creo que sin duda esa es la forma en que tenemos que construir la democracia. Cualquier
cualquier carta legislativa o constitucional como la que estamos planteando tiene que ser lo más amplia posible en cuanto a la participación. Y yo, por supuesto, no comparto gran parte de las ideas de personas que se quieren sumar a ser representantes, pero por supuesto estoy absolutamente abierto y creo que es un deber de cada autoridad permitir que ellos se sumen y se desplieguen en ese proceso. Así que no tengo nada que decir respecto al planteamiento de Pablo Longueira. Lo que sí yo quiero decir, y un poco ahí también valoro que Jimena haya planteado ya entrar más en el debate de fondo, porque yo te digo mi humilde opinión, ¿eh? Es una opinión bien personal. Yo creo que el plebiscito que se viene en octubre va a ser muy abrumadora la posición del apruebo, ¿eh? Por lo tanto, creo que hoy día estamos desgastando demasiada energía, tiempo, recursos en algo que yo creo que va a ser un mero trámite, ¿no? Y por eso valoro que con Jimena empecemos a pensar en las cosas de fondo. Y respecto a lo que ella plantea, los derechos, que yo creo que cualquier chileno que empatiza o que escucha las palabras de Jimena, creo que todos compartimos el mismo fondo. Ojalá en Chile tuviéramos mejor acceso a la vivienda, mejor acceso a la salud, mejor educación pública para reducir las brechas de desigualdad de oportunidades que existen en nuestro país. Y no solo eso, muchas más cosas. O sea, todos queremos que el país sea un espacio de desarrollo para todos. Lo que sí yo vuelvo un poco a las expectativas, que hay muchas constituciones en el mundo que están llenas de derechos. ¿Ah? Por de pronto, y yo no quiero entrar como a comparar lo que sucede, por ejemplo, en Venezuela o en Cuba con Chile. No estoy diciendo que sean realidades paralelas, pero sí, sus constituciones garantizan muchos derechos. Pero que tú lo pongas en un papel, incluso en la Constitución, que es una carta direccional de cualquier cosa que tú hagas, ¿cierto? Todo tiene que después subyugarse o tener una correlación con lo que dice la Constitución. No porque tú lo pongas ahí vas a poder hacerlo. Tú para poder tener viviendas para todos necesitas tener recursos para poder hacerlo. Para poder tener salud necesitas tener buenos médicos, buena infraestructura, buenos medicamentos. Para tener educación lo mismo. Entonces, por eso que yo creo que es muy importante transmitir, y eso ha sido mi gran causa a la ciudadanía, que el proceso constituyente no va a resolver esos temas por sí mismo. Por mucho que los consagremos, que yo estoy de acuerdo con Jimena en que esto es una cosa complementaria, paralela, está bien, definamos las directrices, pero tampoco le prometamos a los chilenos cosas que no vamos a poder cumplir porque necesitamos muchas otras cosas que se den para que esas realidades ocurran y que todos los chilenos puedan tener el día de mañana buena educación pública, una educación de calidad, buenas pensiones, que es un tema fundamental, que por mucho que yo lo ponga en la Constitución, no voy a poder garantizarle buenas pensiones a la gente si no tengo un buen sistema previsional, ¿te fijas? Entonces, yo entiendo el espíritu, pero en mi opinión, garantizar derecho en la Constitución no es posible, por mucho que tú lo pongas ahí, ¿eh? Pablo, pero ahí, antes de ir con la senadora nuevamente, ¿cuál es lo que a ti te gustaría plasmar en una nueva constitución? Que tú eres parlamentario, te has recorrido gran parte de no solamente de la región, sino donde eres parlamentario, sino que en otros lugares. ¿Qué te gustaría que quedara plasmado, qué falta en la constitución? A ver, yo creo que la Constitución primero debería ser una casa de todos, por lo tanto, creo que debería de ser una Constitución bien mínima, ¿eh? Donde pongamos aquellas cosas que son evidentes para todos los chilenos. Sí. Yo comparto con que las directrices de lo que plantea Jimena en términos de que pongámonos como meta, como país, como objetivo, construir una educación pública que reduzca la desigualdad, pongámonos como objetivo que la educación, la salud pública sea accesible para todos, oportuna, que no se acabar las listas de espera, o sea, que nos pongamos eso como directrices. ¿Eh? La Constitución americana en ese sentido es bien ejemplar, porque tiene muy pocos artículos, es un librito muy pequeño, que tiene... Un par de hojas. Un par de hojas. Tiene un par de hojas en las cuales ellos, además una Constitución que lleva mucho tiempo, y ellos se pusieron de acuerdo y nunca han cambiado de opinión respecto a las cosas que son realmente importantes para todos. No hay ningún americano que se sienta ajeno a ella, se siente que se construyó en democracia, que es parte de lo que ellos todos anhelan, sí. Y el resto lo definamos por leyes, ¿ah? Que pueden ser leyes orgánicas, por supuesto que hay que cuidar ciertas cosas que son fundamentales de preservar con mayorías un poquito más amplias, etcétera, pero que la Constitución sea mínima. Y por lo tanto confío en que el proceso constituyente que se definió por este mecanismo de los 2/3 podamos consagrar aquello que nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, yo creo que va a terminar siendo una constitución bastante pequeña, no maximalista, pero como te digo, que se consagren esas directrices que por supuesto todos los chilenos compartimos.
Senadora, el senador Coloma estuvo este lunes, estuvo bien buena la discusión ahí, con mucho respeto, por supuesto, y no sé si comparte usted con él esto, pero él insistía en que primero que la gente está pensando que primero que todo lo resuelve la Constitución. Y segundo es que los partidos políticos van a colocar a sus alcaldes que no van a poder ir a la reelección, parlamentarios que no van a ir a la reelección, o sea, los partidos políticos van a usar la maquinaria política para poner a sus candidatos y para que sigan los mismos o sea, los mismos que están en el Parlamento van a estar en la Constituyente. ¿Cuál es su opinión sobre eso? ¿O va a haber oportunidad bueno, sabemos que tienen que tener la oportunidad los pueblos originarios, en fin, pero ¿cómo lo ve usted lo que él opina, que van a ser siempre los mismos? O se van a repetir mucho el plato. A ver, siempre obviamente pasa que hay una tendencia a que los mismos de siempre ocupan espacios, ¿no? Sí. En la toma de decisiones. Y por eso la primera definición, no solo si se aprueba o se rechaza el que haya una nueva constitución, es una de las preguntas, sino que la otra pregunta es quién escribe esta nueva constitución. Y yo ahí me la juego para que sea 100% ciudadana, por varias razones, entre otras porque creo en la democracia, creo que tienen que concursar liderazgos que no han estado participando en la línea legislativa en el último tiempo y que tienen un aporte que hacer. Perfecto. Y tercero, porque como hay un manto de duda permanente o un cuestionamiento permanente al Parlamento como en genérico, sí. no respecto de cada uno en su individualidad, porque yo al menos no me siento cuestionada y el trabajo que hago en terreno en mi región de verdad me tiene llena de optimismo y orgullo, y cuando voy a otras regiones también me pasa lo mismo, pero en general lo que hay es como una desvaloración del Parlamento. Entonces creo que el que sea 100% ciudadana, por lo menos eso lo despeja. Yeah. Dicho aquello, creo que es importante entender lo siguiente. No podemos permitir más, Hernán, que se diga le vamos a hacer un espacio a la mujer. La verdad es que hoy día la mujer es parte, sí. Está reconocida como parte de los procesos de transformación. Lo ha sido siempre, pero hoy día ya nadie cuestiona aquellas cosas. Y voy a dar un ejemplo. Nos tocaba decidir sobre los integrantes de el Consejo, la CMF, el Consejo Monetario de la Política Fiscal, y venían solo 2 hombres, en los 2 candidatos eran 2 hombres, y yo le comuniqué al gobierno que yo iba a rechazar aquello, porque de verdad me parecía impresentable que todo lo que habíamos hablado respecto del rol de la mujer en la CMF, en la Comisión de Mercado Financiero, no estuviera respetado en los nombres que se mandaban. Bueno, finalmente el gobierno terminó retirando los nombres y mandó un hombre y una mujer. Ya. Y eso tiene que ser la tónica. Entonces, no es que les demos un espacio a las mujeres, no, las mujeres tienen su espacio y hay que entenderlo. Y por eso esta constituyente es 50-50, 50% hombres, 50% mujeres. Y va a tener dentro de eso también el espacio, ¿no es cierto?, los pueblos originarios, tenemos que votar las indicaciones, pero eso también va. Y yo creo que el rol de la Constitución es establecer los estándares, los parámetros, los mínimos que vamos a tener en materia de derechos. Y aquí hay derechos sociales, hay derechos políticos, hay derechos económicos y hay derechos culturales. Y esos tienen que estar en la Constitución y uno puede revisar distintas realidades, distintos textos constitucionales, pero esos están. Por ejemplo, en España está el derecho a al libre ejercicio de la profesión o el oficio, o el derecho a una remuneración suficiente, o el derecho a no ser discriminados por edad, por sexo o por género en el trabajo. En fin, yo creo que nosotros tenemos que entender que nuestra Carta Fundamental tiene que tener esos derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Y tendremos que ver cuál es el rango. Y también nuestra Constitución tiene que tener en otro capítulo todo lo que dice relación con su institucionalidad. Si vamos a tener un régimen presidencialista exacerbado como el que tenemos hoy día, o vamos a moderarlo un poquitito. Y ahí podríamos hablar sobre eso, ¿no es cierto? Sí. Y también vamos a tener que definir en nuestra Constitución
cuáles son las instituciones que hay, cómo va a ser el Tribunal Constitucional, si vamos a seguir en esta lógica de cuoteos o vamos a darle un rango que cierre esta discusión que se ha instalado en el último tiempo. Yo creo que tenemos que mantener el Banco Central, por ejemplo, con su autonomía. En fin, todo eso es parte de esta discusión. Y yo creo que lo importante es que nos pongamos en disposición para tener la mejor constitución que hayamos tenido en la historia de nuestra república. Sí. Y para eso no podemos pasar la planadora unos por encima de otros, porque eso no ayuda y eso enrarece los ambientes. Y por eso yo creo, respondiendo a Pablo, por eso yo creo que es tan abrumadora la sensación de que va a ganar el apruebo, porque todos quieren tener una constitución que no se le discuta nunca más su origen y que sea algo en el que todos se sienten parte. Y termino con esto. Cuando uno lee la biografía de Nelson Mandela, él hace un relato, bueno, de toda su historia, sí, pero hace un relato de cómo se forma la Constitución por la Libertad, así le llaman a la Constitución sudafricana. Para terminar con el apartheid. Y, exacto, y es súper bonito el relato, porque él dice, en esa época no había WhatsApp, no había, ¿no es cierto?, la modernidad que hoy día tenemos, pero él dice, todos concurrieron a escribir una letra de esa Constitución. Algunos llegaban con sus párrafos o sus ideas escritos en trozos de corteza de árbol, otros en una hoja de papel, otro lo mandaba por correo, y se construyó una Constitución en la que todos estaban reflejados y todos se sentían parte de ese texto. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de pensar para nuestro país, una Constitución en la que todos nos sintamos parte y que todos hemos construido el mejor relato para la institucionalidad, para el régimen político, para estos derechos económicos, sociales, políticos y culturales. Sí, muy bien, senadora. Estamos con la senadora Jimena Rincón y con el diputado Pablo Kast en el programa Un plebiscito para un nuevo Chile. A esta hora son las 18:46 minutos. Estamos en vivo y directo por todas nuestras plataformas, por HD Televisión, por Twitter, por 8 plataformas distintas acá en la radio, con esta discusión de este día histórico que ha ocurrido el 25 de octubre. Pablo, el tema es que muchos han hablado, los que votan por el rechazo, de la hoja en blanco. Yo creo que muchas personas que hemos entrevistado acá en este programa y en otros programas, porque tenemos un programa también que se llama Presente y Futuro, donde hemos estado entrevistando a todos los presidentes de los gremios de la CPC. Comenzamos con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, pasamos por el de la SONAMI, estuvimos hablando con Ricardo Aristía de la Sociedad Nacional de Agricultura, en fin, porque aquí la idea nuestra es que nos escuchemos entre todos, los que tienen hartas lucas, los dirigentes sociales, todos caigan y en la discusión para poder armar algo potente como es la nueva Constitución. Y muchos concuerdan de que eso de la hoja en blanco es una metáfora, todo, no se trata que se va a borrar todo. Hay cosas que en la Constitución actual, como decía la senadora, se tienen que quedar. Pero eso va a ser la discusión ahí que se va a dar. ¿Qué te parece a ti? ¿Crees tú que va a haber una hoja en blanco, completamente en blanco, y vamos a partir de cero? Mira, yo quizás voy a ser un poquito impopular en lo que voy a decir, pero yo creo que cualquier país tiene el derecho a siempre, no solo después de este proceso constituyente, a plantearse desde una hoja en blanco a querer las directrices que quiera. ¿Te fijas? Y siempre lo tenemos. Entonces, yo la verdad que no hay nada de lo que Chile ya haya vivido o Chile ya haya definido en sus constituciones o en sus marcos jurídicos que esté garantizado que vaya a estar consagrado en la nueva constitución. ¿Ah? Yo al revés, creo que dado que se va a definir por una mayoría tan amplia de 2/3, van a ser pocas cosas las que van a quedar consagradas ahí. ¿Ah? No creo que hayan muchos derechos, como se dice, como se sueña. Efectivamente vamos a partir de una hoja en blanco, así literalmente, toda esta amenaza yo la creo completamente. Por supuesto, cada uno va a llegar a ese lugar con una historia, con principios que quiere que se plasmen en esa hoja. Y por eso que no es una hoja que va a partir de cero, es una hoja que da la oportunidad de reformular prácticamente todo lo que está en nuestra Carta Fundacional, y eso hay que reconocérselo a la gente. Entonces, yo creo que cada uno tiene el derecho, pero a plantear lo que quiera, a decir lo que quiera. Y a futuro, la próxima generación
Y ahí también, un poco apelando a lo que decía Jimena, que para siempre quede consagrado una constitución que nos deje cómodo o que todos consideren legítima, también es una utopía. Probablemente en 20 años más también hay una generación nueva que diga, saben que esta constitución no es la que nos representa y vamos a querer cambiarla de nuevo o actualizarla o modificarla profundamente. Creo que cada etapa de un país o cada época tiene derecho a formular y actualizar lo que ellos quieren. Y por eso te doy tanto, yo doy tanto el ejemplo de hecho, te hago un punto ahí, ¿no? Porque, Pablo, te hago un punto. De hecho, dame un segundo, te hago un punto. Del 90 en adelante se ha reformado 46 veces la Constitución del 80. 46 veces. Sí, mira, sí, hay mucha gente que dice, claro, esta es la Constitución, que tiene ilegitimidad. Otros dicen, y todos los vimos en algún momento, yo no participaba en política activa en ese momento, pero yo vi un abrazo enorme con mucha gente del presidente Largo, firmando una constitución nueva, diciendo que ahí ha empezado una nueva etapa y qué sé yo, pero aún así, uno siempre tiene el derecho a reformular lo que está escrito en una constitución, si es que cree como sociedad que hay cosas que hay que cambiar profundamente. Pero yo, como te digo, yo creo que sin duda van a tener que quedar plasmadas ciertas cosas que todos los chilenos creemos, las libertades básicas. Yo no le digo derechos, yo le digo libertades básicas, el derecho a la vida, o sea, la libertad de vivir, la libertad de moverse, de que no te discriminen. Son libertades civiles, así por lo menos el concepto jurídico internacional. Claro, pero si yo empiezo a pensar en exigirle a través de la Constitución que el Estado me garantice, me provea de cosas como un derecho, ahí va a depender de otras cosas que no necesariamente yo creo que van a poder quedar consagradas en ese proceso constituyente, porque se requieren recursos, se requiere inteligencia, se requieren otras cosas para que realmente existan. Entonces, y yo estoy de acuerdo con Jimena en que tenemos que avanzar hacia un semipresidencialismo. No podemos seguir con esta lógica porque claramente en el gobierno anterior de Michelle Bachelet, en los últimos 4 gobiernos, yo te diría que el presidencialismo ha hecho agua como nunca. Ha sido muy cuestionado, ha sido muy trabado, los niveles de popularidad que ha tenido la expresidenta Bachelet y hoy día el presidente Piñera ha sido muy bajo y eso ha trabado muchos procesos de soluciones. Entonces, yo creo que tenemos que tener algo más parecido, en mi opinión, por supuesto, lo va a definir el proceso constituyente, algo más parecido a Alemania, donde hay un presidente que defina los presupuestos, el tema, por ejemplo, de la defensa, una serie de cosas que están diferenciadas, y un primer ministro o una figura definida por el Congreso que administre las políticas públicas, los cambios legislativos y defina el aparato del gobierno. Son ideas que yo creo que no nos hemos dado la suficiente oportunidad de discutir y de plasmar. Así que yo espero que este proceso que viene, que yo creo que va a ser, empiece a plasmar eso. Por eso me gusta esto, porque veo que están de acuerdo con la senadora Rincón en lo que acaba de decir ella. O sea, hay cosas que van a quedar, hay cosas que vamos a buscar desde el 33 para adelante, del 1833, y las cosas que podemos copiar de otros países, porque nosotros somos recopiones, a veces copiamos cosas muy malas, pero en esto deberíamos copiar cosas buenas, senadora. O sea, está la oportunidad. Yo creo que está la oportunidad grandiosa. Yo cuando ustedes, senadora, se dieron el abrazo y estuvieron juntos ese 15 de noviembre, de verdad me emocioné como demócrata. Yo creo en la democracia y los demócratas creemos que cabemos todos en la misma mesa. Podemos tener diferencias enormes, pero tenemos que entender de que este país lo vamos a construir entre todos, no entre no los de la derecha por allá, los de izquierda por acá, los católicos, los evangélicos por acá, no todos, senadora. Por eso es muy importante. Yo creo que eso que tú has dicho ahora es fundamental. Tenemos que reinstalar una conversación de quienes creemos en la democracia. Y eso supone generosidad, eso supone que seamos capaces de dialogar, eso supone que transparentemos nuestras visiones ante la ciudadanía y que lo hagamos responsablemente, porque cuando uno está en esta actividad en la política, toma decisiones por otros. Así es. Y como toma decisiones por otros, esas decisiones afectan a otros. Y uno tiene que hacerse cargo de aquello. Entonces, aquí hay cosas que tenemos que poner encima de la mesa y tenemos que discutirlas derechamente. Sí. Si vamos a entender que, y ese es un punto respecto a lo que dice Pablo, que hay cosas que el Estado tiene que garantizarle a sus ciudadanos. Y perdonen que ponga el ejemplo nuevamente de Alemania. En Alemania, la seguridad social es un derecho garantizado. Así es. ¿Y por qué? Porque
se entiende que cada hombre, cada mujer del país contribuye al desarrollo de ese país. Y por lo tanto hay cosas que el país, el Estado, pues no es el gobierno, el Estado, le garantiza a ese ciudadano. Y eso no está en discusión. Y cuando discutimos, y vamos a discutir probablemente de impuestos, bueno, los impuestos tienen que tener una contraprestación, porque a mí muchos me dicen, no, me dice, yo estoy cansado de pagar impuestos. Y yo les digo, a ver, pero espérate un poco, y me refiero a impuestos de distinto orden, el IVA, que lo que constituye la mitad de los ingresos, ¿no es cierto?, del país, en la recaudación fiscal. Sí. Y yo les digo, a ver, espérate un poco, si no fuera por esos impuestos, no tendríamos caminos, veredas, no tendríamos iluminación, no tendríamos salud pública, educación pública. Los impuestos tienen un sentido social que va a las contraprestaciones que se le dan a la ciudadanía. Y obviamente esas contraprestaciones tienen que estar dotadas de calidad, porque no puede ser que si yo hago un esfuerzo, ¿no es cierto?, de pagar mis impuestos, lo que me entregue de vuelta el Estado sea algo que no tiene calidad. Entonces, creo que esto es parte de las conversaciones que tenemos que hacer. Y en esa conversación que tenemos que hacer, yo creo que tenemos que mirar no solamente el régimen político, y ahí coincidimos con Pablo, ¿no es cierto? Este presidencialismo exacerbado de verdad que no da para más, y tenemos que ver cómo lo atenuamos, cómo hacemos contrapesos Se le reales. está acoplando un audio a Pablo ahí, a Pablo se le está acoplando un audio. ¿Sí? Sí, se escucha un audio de fondo ahí. No sé si a Pablo. ¿Sí? Ah, ya, ahora sí. Dele no hacen ahora, sí, ahora sí, se escucha un audio. Tenemos que también pensar en cuál es el nuevo modelo de desarrollo social y económico que queremos, donde el tema de la sostenibilidad tiene que estar encima de la mesa. Sí. Yo creo que el desarrollo productivo no es antagónico del desarrollo sostenible, y eso es parte de una definición de modelo. Yo al menos creo en eso, y creo que tenemos un tremendo desafío y tremenda oportunidad, a raíz además de lo que hemos vivido con la pandemia, porque la pandemia nos ha desnudado como país. Y yo que nací, crecí, estudié en región, represento una región, creo que la inequidad territorial que tenemos en Chile, Hernán, no da para más. Sí. Cuando el país en el nivel central está discutiendo la licitación 5G, y pone unos parámetros que uno dice, pero ¿en qué mundo viven? Si aquí hay lugares donde no hay conectividad hoy día, y no la estamos poniendo como requisito de la licitación del 5G. Entonces, esas cosas tenemos que ponerlas encima de la mesa, y hoy día la pandemia no solo nos ha desnudado en lo que somos, sino que también nos da una oportunidad de mejorar y hacerlo distinto hacia adelante. Así es, senadora. Nos quedan poquitos minutos, Pablo. Ahí está escuchando, sí, Pablo. Nos quedan unos poquitos minutos, Pablo. Les quiero agradecer. Hay gente por ahí que se ha conectado a través y han mandado algunos mensajes al teléfono. Agradecen esta discusión que se dé en la radio de provincia. Y yo me acuerdo cuando hicimos el primer contacto con la senadora, que fue tan gentil con nosotros, porque, bueno, la gente sabe que la senadora no es senadora por esta región, pero es senadora del país. Los representantes del Parlamento representan al país. Y cuando decía la senadora recién que ustedes legislan por otros, Pablo, ustedes legislan para otros y para todos. Por eso es súper importante que la gente primero vaya a votar este 25 de octubre, y luego el próximo año vienen las elecciones. Entender de que nosotros en ese minuto tenemos el lápiz para elegir a las personas adecuadas, que lleguen al Parlamento y hagan las leyes adecuadas para tener un mejor vivir, para bajar un poco la tensión y tener un país más equitativo, con menos desigualdad, acortar la brecha de la desigualdad. Y eso se hace con muchas leyes, Pablo, así que te quiero agradecer. Como siempre, tú eres tan gentil, siempre estás conectada con nosotros hablando de varios temas acá en la región de Valparaíso, Pablo. Sí, no, yo también te agradezco. Creo que esta oportunidad, además, ya empezar a hablar realmente de la Constitución que soñamos, y no solo del rechazo a prueba, que yo creo que es algo bastante... Dura un poco las conversaciones de ese tipo, porque son opiniones al final. Así es. Pero cuando hablamos realmente de lo que queremos para Chile, es cuando se empieza a relevar el valor de un proceso constituyente. Así que yo valoro, como te digo, esta conversación. Y creo que ya en estos anhelos comunes que tenemos con Jimena, por ejemplo, de que yo creo que es el gran anhelo de todos los chilenos.
dudo que exista algún chileno que uno le pregunte, oye, ¿tú crees que la educación pública debería ser igual a la privada o de la mejor calidad? Todos te dirían que sí. O la salud lo mismo, o que todos tengan vivienda lo mismo. El tema es que muchas veces nos perdemos en las herramientas para ello. Y ahí es donde uno dice, acá vale la pena esta discusión, porque vamos a consagrar realmente y vamos a definir cuáles son realmente las herramientas para conseguir eso. ¿Eh? Y yo por eso que insisto en que podemos tener quizá un día, en otra etapa, cuando tengamos más tiempo, otra conversación con Jimena. Vamos a comparar la realidad de otros países, las constituciones que tienen derecho y las que no. Hay muchas constituciones, o sea, hay muchos países que tienen estructuras sin derecho en su constitución y que tienen mejor calidad, mejores índices en todos estos parámetros, en salud, en educación. Y hay países que tienen garantizado este derecho y no lo pueden otorgar porque no tienen recursos. Así es, por eso te digo que hay países, no sé, bueno, ya podemos entrar algún día en esa conversación. Perfecto. Pero sin duda valorar a ustedes también, Hernán, el rol que han tenido en este debate. Yo creo que es importante para la ciudadanía. Y cuando quiera, pues, amigos, cuando quiera volvemos a estar aquí. Gracias, Pablo. Senadora, ¿qué quiere que le diga? Nos encantó verla de nuevo. Nos hizo a los dos ahí latir el corazón cuando lo vimos que aparecía en pantalla. Quiero agradecerle, como siempre, esa gentileza. Hay muchísimas personas que la primera vez que estuvo con nosotros agradeció que una senadora, y estuvimos con la senadora Carolina Goich el otro día junto al ministro París, estuvimos conversando sobre la nueva ley de cáncer. En fin, estamos tratando de hacer una radio abierta a la comunidad y con ustedes, con los que hacen las leyes, con los que van a definir, con los que hacen que este país sea hacer un país mejor. Y lo tenemos que hacer, insisto, terminando este programa, lo tenemos que hacer entre todos, senadora. Ahí está. Muchas gracias, Hernán, muchas gracias, Pablo. La verdad es que pido disculpas por haber llegado tarde, pero estaba en reunión con el sector turismo, hotelería, gastronomía, casinos, artistas. Están en una situación crítica. Me imagino. Y vamos a ver cómo ayudamos ahí, porque de verdad es dramático. Cuando en marzo yo planteé y presenté el proyecto para el retiro del 10%, lo hice pensando en lo que venía. Después de mirar Europa, la Cámara de Diputados impulsó la reforma constitucional, la apoyamos con todo, pero hoy día ya eso no es una oportunidad, no es una posibilidad, porque hay muchos que ya retiraron lo que tenían ahorrado. Sí. Y hoy día corresponde que el Estado asuma un rol y lo asuma pensando en los cientos de miles de hombres y mujeres que requieren hoy día de un apoyo, porque la situación está muy complicada. Perfecto. Espérenme un segundo, no me dejen frente solito en la pantalla. Voy a despedirme de este programa. Uno, el plebiscito para un nuevo Chile. El diputado Pardo pidió las disculpas, él iba viajando y lamentablemente no pudo conectarse al Zoom, pero ya lo vamos a tener en 8 minutos al diputado Luis Pardo. Gracias por reemplazo en todo caso ahí con no, si no es reemplazo. Sí. Es que me habían dicho que estaba Pardo, no que estaba Cast. No, de en principio está Pablo, está los tres. Qué bueno, está oculto entonces porque yo no lo tenía en mi récord. Perfecto. Qué bueno encontrarme con Pablo en todo caso. Sí, gran amigo aquí. Querida Jimena. Gran diputado. Oye, más visiones acá presentes, mejor. Así es. Bienvenido aquí. También el diputado Pardo, que yo entiendo que él está por una posición distinta, pero por supuesto que lo importante es que la gente... Pero ya lo tendremos acá de nuevo, ya lo tendremos. Sus conclusiones con todo. Perfecto. Gracias, muy amable. Ahí está. Gracias, chao. Vale. Hemos presentado